Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias a Porrea, Comuna Activa y Voces Libertarias. Agradecemos a las personas que nos escriben al correo trincheraderosas@gmail.com y a quienes nos siguen a través del Twitter Trinchera de Rosas. Estamos aquí, Rodolfo y Rosa, y habíamos prometido para esta semana hablar acerca de la planificación del socialismo, a propósito de la salida del ministro Giordani, y bueno, toda esa polvareda que se levantó por la carta, ¿no? Ya todo el mundo conoce la carta, todos los colectivos han opinado, así que pensamos que la siguiente discusión que hay que dar, y que está dentro de los puntos que pone Giordani en su carta, es el endeudamiento. El endeudamiento está dentro de la planificación de los países, y más los países subdesarrollados o del tercer mundo, como le llaman, ¿no? Que siempre la deuda ha sido como un lastre, ¿no? Sí. Y hay que planificar cuánto es que se va a pagar de las deudas externas cada año. Digamos, eso es un tema que de la cuarta, de la quinta, eso siempre está allí. Es como un pequeño cancercito que está allí, que bueno, algunos matan las economías y otras sobreviven, ¿no? Y las hipotecan y las... Hipotecan el país, sí. Quisimos traer a la discusión qué es mejor, si endeudarse con el Fondo Monetario o endeudarse con los bancos chinos. ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿O qué es menos malo, no? Entonces nos pusimos a revisar un poco desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político qué significa endeudarse con unos o con los otros, ¿no? Porque a raíz de la carta de Giordani, otros articulistas salieron y empezaron a hablar de la influencia que tenían otros bancos como el Banco de América, el Banco Mundial. Incluso articulistas de derecha como Poleo ya afirman que pronto nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario. Es decir, hay en el ambiente el tema de las entidades financieras transnacionales, ¿no? ¿Por qué esa gente que tanto sabe? Porque además que esos que han salido a escribir saben, y uno se da cuenta, bueno, han tenido algún tipo de roce en las entidades del gobierno o con la banca, es decir, ellos manejan algún tipo de lenguaje que uno se da cuenta que hasta ahora uno no le ha interesado. Entonces por eso decidimos meternos en este tema, bueno, para nosotros ponernos en alerta y para ponerlos a ustedes en alerta también, que siempre están interesados en indagar en los temas de la revolución. Sí. Ahora, ¿cuál es el fin último de nosotros en el legado del comandante Chávez? Sí. Es la construcción al socialismo. Nosotros leemos las noticias, vemos los informes que han hecho. Sí. Bueno, satélites en el espacio, edificios, carreteras, puentes, todas esas cuestiones, pues, con el fondo chino, fondo creado en el año 2001. Han construido carreteras, construido puentes, gracias a este convenio con China. Pero ¿cuál es el fin último de nosotros como sociedad? ¿Y cuál es el fin que nos dio el comandante Chávez? Pues la construcción al socialismo. Y coqueteando con el capitalismo y teniendo el fantasma del Fondo Monetario Internacional en las puertas de nuestro país, no se va a consolidar ese proyecto. Claro, y nos interesa el tema de la banca china o de la banca del Fondo Monetario, porque eso se refleja en las pugnas internas que hay en el país. Tú dices, bueno, pero si, ¿por qué los empresarios se les está drenando la renta? ¿Por qué sigue habiendo oposición, por ejemplo? Digamos, los sectores políticos que representan sectores económicos dominantes están siendo atendidos, bien sea con los dólares chinos o con los dólares donde ven, pero sigue habiendo una aparente disputa, una aparente inconformidad con el gobierno. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que se está peleando? Entonces allí, cuando tú sales de la frontera, es que te das cuenta, bueno, es que se está peleando la banca china con la banca del Fondo Monetario. Sí. Es decir, el Fondo Monetario quiere colocar su dinero y el Banco de Desarrollo chino quiere colocar su dinero.
Sí. Entonces allí hay una contradicción entre capitalistas, por supuesto, no es entre socialismo y capitalismo. Y esa pelea se expresa en lo interno con sectores políticos. Entonces por eso es que salen gente que ataca a Giordani fuertemente. Esos son los que están a favor del endeudamiento con los gringos. Hay otros que defienden, vamos a decir, desde el punto de vista técnico a Giordani, son los que prefieren el endeudamiento con los chinos. Y está esa disputa allí. ¿Con quién nos endeudamos? Ahora, eso es un reacomodo entre capitalistas. No es para nada una pelea para la construcción del socialismo. Claro. Y China ya no es China socialista. Ya China no es socialista. Hace rato. Hace rato. Entonces comenzamos comparando las tasas. Usted puede leer el artículo en trincheraderosas.blogspot.com que se titula ¿Con quién se endeudará el gobierno de aquí en adelante? ¿Con los chinos o con el Fondo Monetario? Entonces comenzamos comparando las tasas y descubrimos que las tasas del Fondo Monetario o de instituciones hermanitas del Fondo Monetario tienen tasas más bajas que las tasas de los chinos. Es decir, bueno, para los economistas y los que saben de esos términos, los gringos te pueden cobrar el 5% anual, mientras que los chinos te pueden cobrar 7.5, es decir, 2,5 puntos más de interés. Sí. Y después hay otros factores allí, otros términos, otras categorías que llaman tasa LIBOR más un puntaje. Los gringos te pueden cobrar la tasa LIBOR más 50 puntos. Los chinos te cobran la tasa LIBOR más 500 puntos. Es realmente una diferencia importante. Más lento. Barajéalo. Es más caro, pues. En líneas generales es más caro endeudarse con los chinos. Ellos te van a cobrar más por interés. Ok. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están asumiendo un riesgo país y que eso tiene un precio, pues. O sea, yo te lo es como ir al banco. Tú vas al banco y ellos te lo prestan un dinero o una tasa. Pero si vas a un prestamista en la calle que te va a pedir menos papeles y muchos menos, papeles, entonces él te va a cobrar una tasa mayor, pero te lo da más rápido. Igual es los chinos. Ellos te cobran una tasa mayor, pero te lo dan... te lo dan más inmediato. Más inmediato. Es decir, los chinos deben estar buscando países en emergencia también. Claro. Países en emergencia que el imperio gringo no quiere atender. Ok. Pues si fuera por los gringos nos bloquean, ¿ves? Sí. Y dicen, no te mandamos más nada, no te mandamos... No, y también que el comandante Chávez rompió la relación con el Fondo Monetario Internacional, porque estaba clarito qué es lo que teníamos que hacer y a dónde teníamos que ir. Y cómo hacerlo también, él dejó eso claro. Ahora, siempre hay grietas. Los economistas saben eso. Sí. Los economistas en pro del capitalismo saben eso. Y el otro aspecto a comparar, además ya comparamos las tasas, ya sabemos que las tasas de los chinos son más altas, es que los chinos no piden ningún tipo de modificación de tu discurso ni de tu política. Claro que a largo plazo tienes que modificarla, pero ellos no te van a decir, muéstrame cómo está el informe de los derechos humanos. No, a ellos no les interesa eso. Sí. Como a los gringos. No te prestamos porque es que tú estás en una lista de violación de derechos humanos y entonces no te damos el dinero. Los chinos no. El riesgo país tampoco les interesa. Ese número ellos no lo toman en cuenta. Ahora bien, como decimos en el artículo, no es que los chinos se van a inmolar, ¿no? Sí. Ni tampoco es un préstamo solidario, ni complementario, ni nada de eso. Ahora, también hay una cuestión allí sobre que ellos pidan o no cómo van ese informe sobre la cuestión política del país, porque nada más la acción de la entrada de ellos, eso determina va a determinar el discurso. Claro, ¿sabes? Y si ellos te piden, por ejemplo, abrir una zona especial, eso te tiene que modificar tu discurso político. O el pago, el tipo de pago, el tipo de porque eso tiene que retornar de alguna manera a ellos. Claro. ¿Sabes? Es lo que tú dices, no son hermanitas de la caridad. Pero no te lo piden así de entrada. Sí, claro, pues es el gancho. Pero a largo plazo,
terminas en los brazos igual del capitalismo, ¿no? Sí. Pero de entrada, vamos a decir, hablando como mecanismo financiero, ellos no te exigen nada, los chinos. Sí. Entonces, resulta que hay otros países, ese gran endeudamiento con los chinos no es solo nuestro, de los venezolanos. Resulta que los ecuatorianos están igualitos. Sí. Y resulta que los brasileños están igualitos. Es decir, no es algo exclusivo nuestro. Y la entrada de los chinos al bloque sur tiene aproximadamente 10 años, que es el boom de ellos. Tienen un exceso de liquidez, como que tú tengas mucha plata y dices, bueno, tengo que colocarla o regalarla o gastármela encima. Sí. Algo hago con la plata. Sí. Ellos decidieron invertirlo aquí, en el sur. No, en el sur, donde está el petróleo. Y donde está el petróleo. Decidieron invertirlo donde está el petróleo. Claro. ¿Cuánto energía consume China? Mucho. Mucho. Son el segundo consumidor, después de los Estados Unidos. Sí, pero los Estados Unidos tienen unas reservas que sustentan cierta parte de su consumo. Tienen reservas. Y los chinos, bueno, los chinos no tienen reserva. Imagínate. Esa es la ventaja del imperio sobre los chinos, es que tienen, como tú dices, la reserva de petróleo y tienen armas. Sí, ellos tienen en el mundo, como dijo una persona estos días, el monopolio de la fuerza. Y de la violencia. Y de la violencia. Tiene el monopolio de la fuerza. Bueno, en ese caso sí. Ellos sí lo tienen, ¿no? Pero los chinos tienen una fuercita también. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál sería la otra diferencia? Analizamos un poco cómo nos estamos endeudando en Venezuela con los chinos. Bueno, ya ustedes han escuchado del fondo chino, del BANDE, esos grandes fondos que los chinos han ido alimentando para grandes obras. Ahora bien, ¿cómo pagamos nosotros eso? Los chinos te dicen, yo te voy a dar 4.000 millones, pero tú me vas a pagar con petróleo diario, una cuota de distribución de petróleo diario, más o menos, estiman unos precios de mercado. Dicen, bueno, para que tú me pagues esos 4.000, 5.000 millones, pasarán como 6 meses, tú me mandas diariamente 300.000 barriles, más o menos. Ok, perfecto. Entonces, se firma un contrato, 4.000 millones por una cuota pequeña, entre comillas, de petróleo. Porque no es tan pequeña, ¿no? Entonces después, ellos dicen, bueno, yo te voy a dar los 4.000 millones en 40 días, pero fírmame aquí que vamos a hacer eso. Entonces ellos con ese contrato y con esos barriles van al mercado y dicen, tengo estos barriles que me van a dar, ¿quién me los compra? Es decir, vender petróleo a futuro. El que ofrezca más dinero, los chinos le venden esos barriles. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, porque ellos también lo necesitan. Pero llevar un barril desde aquí hasta China es lejos y caro, es carísimo. Claro. Entonces tú prefieres vendérselo al gringo, que el flete es más pequeño, más barato. Tú pagas, ellos te pagan, y ellos compran el petróleo en otro lado. ¿En dónde? En Irán, que lo tienen más cerca. Entonces, ellos venden a futuro, los chinos venden a futuro nuestro petróleo, el que se lo compra se lo paga inmediatamente. Tranca el precio también. Claro. Agarra el dinero con ese petróleo a futuro, y con ese dinero del petróleo a futuro es el que nos prestan. Es decir, ay, Dios mío. Entonces, es decir, con el dinero de nuestro petróleo que está ofrecido a futuro para solventar necesidades de la zona, es que nos prestan nuestra propia plata. Ahora tú dices, bueno, pero ¿por qué Venezuela no puede hacer eso solita? Porque no hay liquidez. No, porque somos de la OPEP. Entonces, no podemos violentar los acuerdos y las cuotas de la OPEP. Claro. Entonces, sin querer, digamos, porque queremos tener una liquidez para complacer al pueblo o a los empresarios o distribuir la renta,
sin querer estamos violentando la OPEP. Sí. ¿Ves? Porque decimos, bueno, somos de la OPEP, cumplimos con unas cuotas, pero me endeudo con los chinos por una cantidad de petróleo que ellos venden a futuro. Sí. Entonces, ¿el chino qué gana? Gana la intermediación con el gringo, es decir, el petróleo sigue yendo para los Estados Unidos. Gana por la intermediación, lo que le llaman los traders. Negociante. Sí. Ganan con el interés, porque ellos te dan los 4.000 o 5.000, pero tú le tienes que pagar el interés, que puede ser 7.5. Sí. ¿Qué más ganan? Ganan que algunos de esos endeudamientos dicen, bueno, te vamos a dar tanto en efectivo, en cash, en una cuenta, por supuesto, y la otra parte te la vamos a dar en obras, eso que tú hablabas, puentes, carreteras, un satélite. Entonces, esas grandes obras las ejecutan las grandes compañías capitalistas chinas, Sí. que no son del Estado, son privadas. Es como traerte los empresarios Para acá. chinos para acá. Claro, pero es que el Estado lo deben controlar ellos mismos también, los privados chinos. Ahí debe haber una cuestión de... Sí. Si Claro. no es un Estado que represente los intereses del pueblo, es un Estado intervenido por los privados, pienso yo. Por los privados, y fíjate que finalmente por los gringos también. Sí. Porque si tú estás intermediando un petróleo para que lo consuman los gringos, finalmente trabajas para el interés del gringo. No, y también, es decir, yo aquí personalmente, de todo lo que he escuchado ahorita, yo no pienso que el chino trabaje para el gringo. Es decir, el chino trabaja para el chino. Para el chino millonario. Y está agarrándose todas las líneas y la fuerza económica que pueden en el planeta. ¿Ves? Monopolizando, como tú dices, los trades, los negocios, las transacciones e interviniendo poco a poco en todo el planeta, pues. Entonces, ¿de dónde está el suministro que necesitan? Lo tienen en Irán, que está sancionado por los Estados Unidos o en una lista de terrorismo y está bloqueado. Irán está bloqueado igual que Cuba. Entonces los chinos le dicen, no te preocupes, tú me vendes el petróleo a mí. El petróleo, la gasolina, lo que tú necesitas vender y yo te lo pago. Con el dinero que le acaban de pagar los gringos por el petróleo nuestro. Sí. O por el petróleo del Ecuador o por el petróleo del Brasil. Entonces, ese es más o menos el jueguito de los chinos. Muy inteligente. Es, bueno, terrible, ¿no? Pero el tema que habíamos dicho que íbamos a comparar era ese endeudamiento con los chinos o con el Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo es el Fondo Monetario? Porque entonces la gente de la oposición que representa los intereses gringos, la gente de la oposición dice, no, mejor es endeudarse con el Fondo Monetario, o con Barclays de Londres, o con el Banco de América, o con el Banco Mundial. Ahora, ¿cuál es el precio de ese tipo de banca? Eso sí te hacen un contrato de entrada. Y dice, mire señor. ¿Te acuerdas que estábamos hablando en programas anteriores sobre los emisarios de los bancos? Exacto, los sicarios económicos. Te mandan tu sicario económico. Ese programa empataría con este perfecto. Claro, te mandan tu sicario económico con un contrato. El contrato dice que el banco va a sustituir la planificación del país entera. No, imagínate. Entonces ahí sí te tienes que plegar, ven acá, los derechos humanos, el riesgo país, todo eso te lo cobran. Las relaciones, mira, ve cortando por aquí esta amistad, este amiguito, ya no te saques fotos con él. El discurso también. Pero ahí sí es más agresivo y más franco, vamos a decir. Sí. Porque es entrando. Sí. Los chinos al final te agarran en la bajadita, porque cuando tienes que abrir una zona económica especial en Puerto Cabello, ya no puedes hablar de la ley del trabajo. Claro. Entonces igual te agarraron allá abajo, ¿no? Pero los gringos te agarran de entrada. Firme aquí, cada 3 meses una comisión se sienta con el ministro de Finanzas, el jefe del Banco Central y ¿cuál sería el otro ministro? Finanzas. Planificación. Y planificación. Entonces, por eso es que esa banca gringa está alegre porque Giordani salió.
porque dice, ahora el país por fin va a volver a endeudarse con nosotros y con nuestras reglas y con nuestras... Alborotaron las aguas, pues. Claro, ¿no? Y ellos intervienen. Y ellos intervienen más directamente. Y agresivamente. Entonces, como usted ve, endeudarse con uno o con los otros es igual de terrible, ¿no? No podemos decir que es bueno, bueno, los chinos sí son buenos. No. Endeudarse con los gringos o con los bancos de Londres es horrible también. Porque los ministros se ven obligados a decir, vamos a corregir todos nuestros errores que nos han llevado a endeudarnos con ustedes. ¿Cuáles son los errores? El gasto social. Eso para la banca es un error. Misiones, todos esos gastos son un error económico. La política fiscal, ¿qué significa eso? Que le tienes que bajar el IVA, el impuesto sobre la renta a los empresarios. ¿Y cuál es el otro error? Cualquier ley que llame a la nacionalización de empresas. Eso para la banca también es un error. Entonces, el país que se endeuda con ellos tiene que echar para atrás. Por ejemplo, si nosotros vamos de nuevo con ellos, hay que echar para atrás una serie de medidas, ¿no? Sí. Entonces, nosotros decimos que estamos atrapados allí, que la revolución se entrampó allí en el endeudamiento externo. Fíjate que ya del Banco del Sur nadie habla. Un banco que se fundó con 7.000 millones, que no es mucho, pero es plata. 2.000 millones puso Argentina, Brasil, Venezuela, hasta Bolivia puso plata. Sí. Y eso más nunca nadie habló. Eso quedó allí en el recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir. Nosotros dimos las direcciones, dirección web, vamos a volver a decir eso. Escríbanos al correo trincheraderosas@gmail.com. Bueno, nos manda sus ideas de cómo usted piensa que podemos salir de este atolladero. Nosotros pensamos que es un poco difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Habría que hacerlo, sí, para profundizar. Y síganos a través del Twitter Trinchera de Rosas, y en el blog semanalmente publicamos un artículo de opinión que resume toda esta conversación. trincheraderosas.blogspot.com. Nos vamos. Chao. Trinchera de Rosas.